nuestras diapositivas. Se ven bien las diapositivas, ¿sí? Sí, doctor. Perfecto. Como ustedes recuerdan, el día de ayer hemos llevado adelante todo lo que se nos había pensado colocar como farmacodinámica 1 y hoy día vamos a trabajar sobre la farmacodinámica 2, que tiene como elementos los efectos farmacológicos y las llamadas reacciones individuales. Este es un capítulo corto porque a continuación tenemos una estructura de los mecanismos de acción farmacodinámicos en lo que es farmacología y también tenemos un resumen de nuestras actividades y presentación de alguna cosa que la vamos a hacer ahora. Por lo tanto, iniciamos nuestra actividad. En la farmacodinámica 2, recuerdan ustedes que en la 1 hemos hablado de la acción farmacológica y en la realidad hemos hablado también de todo aquello que corresponde al manejo de la farmacodinamia, pero desde el ámbito de sus características, sus marcos conceptuales. Y ahora vamos a pasar a ver estrictamente el segundo paso de lo que es una acción farmacológica. Y comenzamos con el efecto y luego vamos a pasar a las llamadas variaciones individuales. Cada uno de los individuos tiene una forma muy especial de reaccionar, a lo que en conjunto le hemos dicho que esas son conceptos de lo que corresponde a terapéutica. Cada individuo reacciona diferente, tiene condiciones diferentes y estructuras genéticas también en algo diferentes y por eso se los diferencia. Comenzamos con expresar el concepto de efecto farmacológico. El efecto farmacológico es la manifestación que podemos visualizar de la acción farmacológica de un fármaco, por ejemplo, la acción de estimulación que tiene sobre los receptores beta del corazón y que se manifestará con el aumento de la frecuencia cardíaca. Los receptores beta estimulan a el corazón y por lo tanto aumenta la frecuencia cardíaca y cuando le colocamos un estimulante del receptor beta a lo que le llamamos agonista, que ya lo hemos visto la anterior vez, es que se produce la llamada taquicardia. No todos los cambios que se manifiestan luego de la introducción de un fármaco son debidos a una acción farmacológica. También pueden ser debidos a una reacción compensadora, ayer lo hemos visto, o complementaria del ámbito fisiológico de nuestro organismo. Porque también los fármacos van a trabajar haciendo que van a actuar sobre nuestras sustancias endógenas, bloqueándolos o estimulándolas y por lo tanto estas acciones específicamente no van a ser la acción específica del fármaco, sino en contra de quién sustancia endógena estamos actuando. Si la sustancia endógena es un estimulante y le damos un antagonista, va a producirse una depresión en el caso de el hecho de que el antagonista ocupe los receptores. Indicará qué elementos deben fijarse
en qué elementos debe fijarse un médico antes de prescribir un medicamento. Ya se ha visto en la primera parte, en la primera semana, cómo se hace la prescripción de un medicamento y qué es lo que se pretende. Cuando hablamos de farmacodinamia y hablamos de los efectos farmacológicos, entonces tenemos que estar muy claros de que lo que se pretende, primero, es un beneficio máximo. Segundo, una toxicidad mínima. Y tercero, se había expresado que el fármaco sea el de más bajo costo, o por lo menos, si hay la posibilidad de encontrarlo, aquel costo que sea más o menos posible para los bolsillos del paciente o en muchos casos para la economía de la institución, los seguros, por ejemplo. Entonces, no se trata solamente de ver que sea del más bajo costo, sino que no sea de los que liquide al paciente o liquide a las instituciones por los costos elevados que tienen, sobre todo si algunos de los colegas van a manejar en las instituciones los nombres llamados comerciales, que obviamente al nombre genérico apoyado por la Organización Mundial de la Salud, el costo es totalmente diferenciado. Claro que también es una obviedad estar seguros de que seguramente su calidad no va a ser del más alto nivel, pero si produce su efecto farmacológico, produce su acción, es bastante más que de sobra. Explicará las variaciones individuales como respuesta a la administración de los fármacos. La primera variación, y se la pone en principio por ser la más conflictiva, no necesariamente la más frecuente, pero que tiene la más alta importancia en lo que es la llamada negligencia médica o mala praxis, como otro nombre en general. Es una respuesta anormal del individuo que aparece a dosis usuales y que está condicionada genéticamente. Vamos otra vez, idiosincrasia, respuesta anormal con dosis usuales y condicionada genéticamente. Por lo tanto, cuando se produce una reacción idiosincrática y que lo mata al paciente, aunque es el médico que le ha recetado, aunque es el médico quien le ha colocado la inyección, aunque sea el médico quien ha hecho todo el procedimiento, ningún médico es adivino y tiene la posibilidad de saber que genéticamente ese paciente iba a producir una reacción respuesta anormal, aunque el médico estaba utilizando dosis usuales. Claro, si le das a dosis que sean tóxicas y algunas veces sean dosis letales, claro, por supuesto que va a producirse problema. Pero en el caso de la idiosincrasia, la propia ley expresa que nadie puede ser juzgado si se demuestra que el acto de la acción farmacológica era de idiosincrasia. En un paciente puede ser también hiporreactivo. Es una respuesta de menor intensidad del individuo en comparación al efecto farmacológico del medicamento y que se produce en una población general. Ya hemos expresado que en una campana de Gauss el 10% puede ser que reaccione con muy alto nivel, muy estimulado. El otro 10% de abajo es aquel que va a ser hiporreactivo, va a reaccionar muy lentamente y en muy pequeña proporción de reacción. Y el 80% de la población estadísticamente va a reaccionar más o menos igual el 80% de la población. Por lo tanto, un 10% es hiporreactivo a un medicamento cuando utilizamos una población cualquiera de muestra. Pero, como hemos dicho, mientras hay un 10% de hiporreactivo, también hay un 10% de hiperreactivo. Y por lo tanto es la respuesta de mayor intensidad que tiene el individuo en comparación al efecto farmacológico que produce este fármaco medicamento
en la población en general. Está dentro de la campana de Gauss, obviamente en aquella que demuestra quienes van subiendo la dosis y van produciendo el efecto farmacológico. La hipersensibilidad, también llamada alergia, es una respuesta anormal que no depende de la dosis, está mediada por una inmunoglobulina y está generalmente condicionada genéticamente. No es raro encontrar que los papás tienen alergia al agua. Por lo tanto, los hijos, no todos, porque dependerá si es dominante o no es dominante la parte de la herencia genética que se tiene, y por lo tanto, otros de sus hijos sí van a tener el problema de tener una hipersensibilidad o reacción alérgica. Pero lo que nunca hay que olvidarse es que para que se diga que ha habido alergia, tiene que haber tenido el paciente un periodo previo de sensibilización. En otras palabras, quiere decir, ha entrado en contacto con el alergeno, el apteno, y por lo tanto va a producir reacción alérgica. Si yo entro en contacto ahora, dentro de 2 minutos voy a tener reacción alérgica, no existe un periodo de sensibilización que puede calculárselo dependiendo de cada individuo, pero aproximadamente en alrededor de 2 a 3 semanas existe ese periodo de sensibilización. La otra variación individual es la que los fármacos en cierto grupo de pacientes, debido también a sus características genéticas, hoy estudiadas en lo que hemos dicho ya, la farmacogenómica, es la capacidad de un medicamento de inducir a la replicación anárquica de las células produciendo cáncer. Hoy, por farmacogenómica, también sabemos que esta parte de la carcinogénesis, la inducción de ciertos fármacos a la carcinogénesis, tiene que ver con la parte genética, aunque no es totalmente determinante. La teratogénesis es la capacidad del medicamento para producir alteraciones en las células durante el proceso gestacional y por lo tanto el producto al que da lugar cuando se ha utilizado el fármaco o cuando se ha producido algún problema en los momentos de la concepción, da lugar a seres que son anormales. Por lo tanto, existen fármacos carcinogénicos, existen fármacos teratogénicos. Si nosotros agarramos y colocamos esto en un esquema de cuáles son las variaciones individuales, colocamos en una columna la idiosincrasia, hiporreactivo, hiperreactivo, hipersensibilidad, tolerancia, taquifilaxia, carcinogénesis y toxicidad. Vamos a ver que la tolerancia es cuando el individuo no solamente es hiporreactivo, sino que yo voy subiendo la dosis y el individuo se mantiene igual. De hecho, todos conocemos algún compañero de curso, algún familiar y demás, que cuando le pone al trago, él jamás queda en el suelo, pero todos los que lo acompañan les llamamos pollitos, eso sí, están borrachos. ¿Qué es lo que tiene ese individuo? No es que es hiporreactivo al alcohol, sino que es un individuo que tiene tolerancia a ese producto, a ese fármaco o a esa sustancia. Esta también es una resistencia anormal que se puede producir a dosis usuales y que también tiene como característica la parte genética. Cuando hablamos de la taquifilaxia, es cuando el individuo le vamos dando las diferentes dosis a dosis normales durante el tiempo, pero en el lapso de un tiempo X, una semana, 2 semanas, empieza a disminuir su efecto farmacológico.
hasta que llegue el momento que ya no hay efecto farmacológico de ese fármaco. Le cortamos el fármaco, esperamos otro tiempo y volvemos a darle el fármaco y vuelve otra vez a tener los mismos efectos farmacológicos que estamos esperando con la administración de un fármaco. A esto se le llama taquifilaxia, a una resistencia anormal que no depende de la dosis y que tampoco tiene que ver aparentemente con la genética. Mientras, y hemos dicho, ciertas drogas son inductores para el cáncer y se puede producir a dosis usuales. Y hoy, hemos dicho, hoy estaría demostrado por la farmacogenómica que sí tiene que ver también con algunas características genéticas, pero en otras oportunidades no necesariamente tiene o se puede demostrar, que es lo que importa, la característica genética. La teratogénesis es la alteración de las células, que también se produce a dosis usuales y que no tiene que ver con la parte genética. Mientras que la toxicidad es una respuesta nociva, en general debido a las dosis altas y que no tiene nada que ver con la genética. Este cuadro trata de ejemplificar, de resumir todo aquellos que son las llamadas reacciones individuales. ¿Por qué la falta de selectividad clínica de los fármacos y por qué su importancia? Debido a los diversos tipos de reacciones físico-químicas que existen en la unión a los receptores del fármaco, y estos producen además los fármacos o diferentes órganos y tejidos. Y es que ninguno de ellos puede causar un efecto único. Cuando yo le coloco un fármaco a una persona, no produzco un efecto único. Sí puede ser que ocupe selectivamente un solo receptor, pero no hay fármaco que haga estrictamente eso, que produzca un efecto único o específico. Por lo tanto, es muy difícil poder predecir qué va a producir el X fármaco, porque también está diciéndonos que no hay una verdadera selectividad clínica de los fármacos, no son verdaderamente selectivos y la importancia es que pueden, por lo tanto, producir efectos benéficos, efectos colaterales o efectos tóxicos. Y a la vez puede producir los tres efectos. Un paciente puede estar con el tratamiento bien llevado, pero con la aparición de efectos colaterales y a posteriori con la aparición de otros efectos tóxicos. Por lo tanto, la mayor selectividad clínica que tiene un fármaco le da la característica de tener también una mayor utilidad terapéutica. Si el fármaco es más selectivo clínicamente hablando, lo estoy utilizando para tratar la cefalea y la cefalea disminuye, quiere decir que está selectiva clínicamente encaminado hacia el trabajo terapéutico del paciente y por lo tanto será de mayor utilidad. ¿Cuáles son los conceptos de efectos terapéuticos o efectos benéficos? Los efectos farmacológicos deseados o buscados que sirven para el tratamiento de las diferentes enfermedades, a esos efectos deseados y buscados se le llaman efectos terapéuticos o efectos farmacológicos benéficos. ¿A qué se le llama efecto colateral? Son los efectos farmacológicos que aparecen junto a los efectos benéficos o terapéuticos en el curso del tratamiento de diferentes enfermedades y aunque pueden ser molestos, generalmente no causan daños permanentes. Por ejemplo, un paciente que lo estamos tratando de un problema de una inflamación muy severa que se tiene
por X o Z motivos producida en alguna parte de su organismo. Y yo le voy a dar en este caso, le voy a dar una vez el fármaco y no solo le va a disminuir la inflamación, sino que además le va a producir, por ejemplo, alteraciones en el sistema nervioso central o alteraciones en otros órganos, insuficiencia renal. Entonces, estos lamentablemente, son efectos que les llamamos efectos colaterales. Pero la condición para que sea colateral realmente es que yo le quito el fármaco, disminuyo la dosis y no desaparece el problema del efecto colateral y no hay daño permanente en el paciente. El elemento más importante es que el efecto colateral no produce daño permanente, pero el efecto que sea tóxico en la mayoría de las veces puede producir, en farmacología nada es 100%, puede producir daños permanentes. Por lo tanto, los efectos tóxicos son los efectos farmacológicos, generalmente que aparecen como extensión de efectos ya sean benéficos o terapéuticos en el tratamiento de cualquier o diferentes enfermedades, los que pueden causar daño permanente y que generalmente están relacionados con la dosis, exceso de dosis. Esto quiere decir, en lo normal, sobredosis. Un efecto tóxico final que puede suceder es que el paciente pierda la vida, se muera. Por ejemplo, los drogadictos cuando se ponen sobredosis de las diferentes drogas, lo que les va a causar, además de irles causando un sinfín de efectos colaterales, además del efecto de la estimulación sobre el sistema nervioso central, condición sine qua non para se llama droga. Por lo tanto, cuando se toma en exceso la dosis, puede producir la muerte del paciente o el daño permanente. ¿A qué le llamamos el concepto de índice terapéutico? Índice terapéutico es la medida que relaciona la dosis de un fármaco que se requiere para producir la muerte del 50% de la población, con la dosis que se produce el efecto terapéutico en el otro 50% de la población. Por lo tanto, tenemos un 100% de población, 50 se me mueren, pero 50 tienen el efecto terapéutico. Para decir que un medicamento tiene un buen índice terapéutico, tiene que ser mayor de 10. ¿Qué quiere decir? Que si yo utilizo una pastillita de un fármaco, y se me mueren 50 y se ve el efecto terapéutico en otros 50, para que se me hayan muerto los 50, entonces quiere decir que el fármaco que tiene un muy buen índice terapéutico es el que yo puedo utilizar 10 pastillitas y recién aparece el problema después de las 10, el problema de que 50 se me van a morir y los otros van a quedar con el efecto terapéutico. A esto se le llama efecto terapéutico, índice terapéutico. Un fármaco tiene tantos índices terapéuticos como acciones farmacológicas. Si trata la cefalea, si trata, por poner así el ejemplo, la cefalea y la gonorrea, claro que eso no existe, no hay enfermedad que dé gonorrea y cefalea, o el fármaco que produzca gonorrea y cefalea tampoco. Por lo tanto, estamos haciendo una suposición simplemente, pero indicando que un fármaco tiene diferentes efectos terapéuticos. Caso típico, aspirina, antipirético, antiinflamatorio y antiagregante plaquetario. Para cada uno de estos tiene diferente índice terapéutico y por lo tanto, para hacerlo antipirético, tantos miligramos.
para hacerlo antiplaquetario, tantos miligramos, y para hacerlo antiinflamatorio, tantos miligramos. Pero las dosis que de esos miligramos puedo aumentar 10 veces, va a producir diferentes, porque para, por ejemplo, antipirético, hasta 500 miligramos. Por ejemplo, antiagregante plaquetario con 100 miligramos basta. Cada uno de ellos, combinado obviamente, tendrá que verse los índices terapéuticos y cada índice depende de cada acción farmacológica. Estamos suponiendo que entienden que una acción farmacológica es la que tiene un efecto X y la otra acción farmacológica un efecto B y la otra un efecto Z. Como no es fácil hablar del índice terapéutico solamente, aparece el concepto de margen de seguridad. Es la cantidad porcentual, no número de veces, sino porcentual, de veces con que puede administrarse una dosis eficaz media antes de que se produzca la muerte del 50% de los administrados. Todos estos estudios en la realidad se hacen obviamente en animales y se los traspola para saber qué puede pasar en el ser humano. El mayor margen de seguridad nos da a nosotros la menor posibilidad de producir efectos colaterales, efectos tóxicos o letales. Efectos colaterales aparecen, hagamos lo que hagamos, pero los efectos tóxicos están referidos en general a la dosis y los efectos letales también están referidos a la dosis. Por ese motivo, el margen de seguridad nos dice a nosotros que cada fármaco tiene un solo margen de seguridad, mientras que tiene varios índices terapéuticos, tiene un solo margen de seguridad. Y el margen de seguridad también viene expresado a través de fórmulas matemáticas que nos permiten a nosotros sacar en la fórmula, colocar cuánto era la dosis efectiva, eficaz media y cuánto se ha muerto de la población para saber cuánto es el margen de seguridad de ese fármaco. ¿Cuáles son los efectos benéficos y los efectos tóxicos? ¿Y por qué pueden estar mediados por un mismo receptor y tienes que tener un mismo efector? Habíamos hablado que un fármaco puede producir, como la aspirina, varios efectos. Sin embargo, cada vez que producimos un efecto, vamos a ver que puede venir acompañado también otro complemento del efecto. Y a estos le llamamos efectos benéficos y tóxicos, pero en el caso presente de esto es mediados por el mismo receptor efector. Se produce cuando la estimulación en un mismo receptor produce a la vez o provoca a la vez un efecto benéfico y otro tóxico. Por ejemplo, un antihipertensivo, le doy un antihipertensivo, disminuye la presión arterial, pero a la vez produce un efecto tóxico, aunque la dosis no es tóxica, pero el efecto sí es tóxico y por lo tanto el paciente tiene hipotensión ortostática. Se sienta, pierde la conciencia, se cae y muchos se matan porque se producen traumatismos encefalocraneanos. O, por ejemplo, estamos utilizando anticoagulantes a las dosis normales para el tratamiento normal, pero puede aparecer el efecto tóxico para ese paciente terapéuticamente hablando porque se produce hemorragia en el paciente. Mientras que en el otro caso estábamos tratando de manejar un proceso de coagulación estable, aumentando un poco el problema de la anticoagulación, pero no producir hemorragias que lo pueden llevar al paciente a la muerte. Mediado por un mismo receptor y tiene efectos diferentes, tanto benéficos como tóxicos. Quiere decir que el efecto benéfico llevado al extremo se produce tóxico. Es el mismo efecto.
En este caso, podemos ver los efectos benéficos y tóxicos pueden estar mediados por receptores idénticos, pero sobre tejidos distintos y por vías efectoras distintas que se contraponen, se contrarrestan entre ellas. El ejemplo se produce cuando la estimulación de dos receptores idénticos que están localizados en órganos distintos producen un efecto benéfico sobre un órgano y un efecto tóxico sobre el otro órgano. El típico ejemplo es el uso de los glucósidos cardíacos que mejoran la función del corazón. Su efecto sobre el corazón es estimular, aumentar todos los valores que se tienen para el inotropismo y el dromotropismo y el vamotropismo del corazón. Ya lo vamos a ver a posteriori. Entonces, cuando le doy un glucósido, aumenta el inotropismo. Quiere decir la fuerza con que se contrae ese corazón. Pero este mismo digital a nivel del intestino hace lo mismo. Aumenta la fuerza con la que se contrae el intestino. En el corazón mejora al paciente con insuficiencia cardíaca y en el intestino le produce diarrea. Entonces, eso es estar mediado por receptores idénticos, pero que tienen dos órganos totalmente, los mismos receptores en dos órganos separados y por lo tanto existen dos vías efectoras distintas y que en algunas veces se contrarrestan estas vías. Explicará cómo los efectos benéficos y tóxicos pueden estar mediados por distintos tipos de receptores. O sea, ahora ya no es el mismo receptor. Los dos primeros ejemplos sobre el mismo receptor. Ahora vamos a ver sobre receptores totalmente distintos. Se produce cuando un fármaco se une a dos receptores diferentes y produce efectos farmacológicos distintos en ambos receptores, pudiendo ser uno de ellos benéfico y el otro tóxico, siendo la forma más frecuente, esta acción es la forma más frecuente que se tiene. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos agonistas alfa y a la vez los agonistas alfa pueden producir acción sobre los receptores beta, no solo sobre los alfa, sobre los beta. Y en muchas veces los alfa y los beta estimulados en conjunto producen acciones totalmente paradójicas y diferentes. Y ese es el caso que nos puede llevar, en el caso del corazón, a producir vasoconstricción y aumenta la frecuencia, aumenta la fuerza de contracción, aumenta la frecuencia cardíaca por los beta adrenérgicos y se produce paro cardíaco. O lo que pasa con los antihistamínicos H1 y los a nivel del sistema nervioso central, con alteración total de la coordinación de los movimientos, la coordinación del caminar del paciente. Y por ese motivo tenemos dos acciones sobre dos órganos, pero en un caso benéfico como antihistamínico, pero con problemas como depresor del sistema nervioso central. Y por último, podemos ver cómo los efectos benéficos y tóxicos pueden estar mediados por receptores idénticos en tejidos distintos y por vías efectoras distintas que se contrarrestan. Perdón. Bien, para contrarrestar estos efectos, que son los efectos benéficos y tóxicos mediados por receptores idénticos, para contrarrestar estos efectos existen tres estrategias. Primero, una de esas ya la hemos adelantado, administrar el medicamento a la dosis más baja posible. El segundo, administrar simultáneamente el fármaco que actúa por mecanismos diferentes, pero con el mismo efecto farmacológico. Y por último, llegar con el medicamento al lugar de la acción específica.
estamos diciendo que si la colocamos a nivel endovenoso, el fármaco inmediatamente se distribuye en todo nuestro organismo y va a ir a ocupar los receptores de todo nuestro organismo. Si lo distribuimos a nivel de otro sistema, por ejemplo, el digestivo, para disminuir el cólico intestinal, porque bloquea las células efectoras a nivel de la parte intestinal, en ese caso estamos actuando mejor porque no va a ir a otros receptores, sino va a actuar específicamente a nivel del sistema digestivo. Bien, hasta aquí hemos visto todo lo que corresponde a la llamada farmacodinamia 2, a los efectos colaterales, reacciones individuales y los conceptos que hacen a ellas. Vamos a pasar ahora a visualizar un mapa conceptual que lo que está haciendo este mapa es mostrarles, les vamos a demostrar que lo que vamos a ver es cuáles son los mecanismos por los cuales actúan los fármacos. Y existen una serie de mecanismos, como los que vamos a ir visualizando, a la acción de estos fármacos. ¿Cuáles son estos fármacos, entre comillas? Podemos ver que en principio son aquellos que su mecanismo de acción es a través de receptores que afectan las concentraciones de los ligandos. La otra es a través de los receptores que asociados con los procesos extracelulares. La otra es a través de receptores utilizados por agentes antiinfecciosos. La otra es a través de receptores que regulan el medio iónico. Y también tenemos a través de vías intracelulares que son llamadas activadas por receptores fisiológicos. También tenemos las llamadas familias estructurales que pueden ser funcionales y receptores fisiológicos. Y por último tenemos el mecanismo de acción sobre receptores llamados de transmembrana asociados a enzimas, también enzimas celulares. ¿Se entiende, no es cierto? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a visualizar cada uno de estos. Los receptores que afectan las concentraciones de ligandos endógenos son principalmente en alterando las hormonas, alterando los metabolismos, alterando los transportes, alterando los mediadores intracelulares, alterando la liberación de las sustancias, el almacenamiento de las sustancias o la síntesis de las sustancias. Cualquiera de estos procedimientos altera, este es el mecanismo de acción, alteran estos procesos y al alterarse esos procesos producen la acción farmacológica. Los receptores de fármacos asociados por procesos extracelulares son fármacos, este es uno de los procesos más ampliamente utilizados farmacológicamente hablando. Tienen como blanco enzimas y moléculas que controlan los procesos extracelulares, sobre todo en las respuestas llamadas inmunes, alergia, en las respuestas llamadas inflamatorias y en las respuestas llamadas de producción de trombosis, quiere decir alteraciones a nivel de la coagulación sanguínea. Casi todos estos fármacos actúan en procesos asociados extracelulares. Mientras que los que llamamos, a su vez, los llamamos receptores utilizados por los agentes infecciosos, tenemos el caso de las llamadas proteínas antimicrobianas, porque son agentes infecciosos. ¿Cuáles son esas proteínas antimicrobianas? Para trabajar sobre los blancos llamados parásitos, sobre los antibacterianos, sobre los antifúngicos y también sobre los antivirales. O sea, existen grupos farmacológicos antivirales, antifúngicos, antiparasitarios, antimicrobianos, que van a actuar, pero actúan sobre el microorganismo. Pero también, por si acaso, cualquier
antimicrobiano, fármaco, puede producir lesiones y problemas dentro del paciente, aunque están yendo a actuar casi exclusivamente sobre los microorganismos. ¿Por qué? Porque muchas de las proteínas microbianas tienen un parecido muy importante en algunos casos, igual que a las que tiene el ser humano, y por lo tanto, si lesiona las proteínas de las bacterias, de los virus, puede lesionar también las proteínas de nosotros como seres humanos. Regulan el medio iónico, quiere decir, van a cambiar la polaridad de las sustancias. Los fármacos que actúan afectando el medio iónico en la sangre, el pH sanguíneo, el medio iónico en la orina o el medio iónico en el intestino. Pero también pueden alterar las bombas y los transportadores de los iones a nivel intra y extracelular. Podemos ver también, perdón, vamos a, ahora sí. Vamos a ver ahora los cambios en la parte de las vías intracelulares activada por receptores fisiológicos. A estas vías se les conoce como vías de transducción de señales. Estas vías de transducción de señales, como los que se tienen a nivel de los receptores fisiológicos y que cumplen principalmente dos funciones, una unión a los ligandos y una propagación del mensaje. Estos receptores fisiológicos tienen acciones reguladoras que se ejercen sobre los blancos celulares, sobre los llamados transductores, sobre las proteínas efectoras, pero también sobre algo muy importante dentro de nuestro organismo, los llamados segundos mensajeros. Los llamados segundos mensajeros pueden ser el AMP ciclo, el IP3, el óxido nitroso y el calcio. Estos segundos mensajeros tienen tres blancos que son principales: el PK, el PKG y el EPAC. Estos blancos que son principales tienen funciones. El PK va a agarrar y va a modular la localización celular y está mediada por el ACAP. Los efectos del PKG son efectos de modulación de la actividad placentaria y de la regulación de la relajación del músculo liso. Por su parte, el EPAC lo que va a producir es un efecto de incrementar la liberación de la insulina. Cuando nosotros trabajamos sobre los receptores unidos a la proteína G, entonces vamos a ver que estos receptores van a ser los que conforman también el segundo mensajero, pero a la vez tienen otros subtipos o subtítulos, los llamados GPCR, como los alfa 1, alfa 2 y beta, que tienen que ver con los receptores, los que llaman la dimerización del receptor, que son sometidos a la llamada homodimerización, oligodimerización, heterodimerización, que regulan la afinidad, la especificidad y la sensibilidad de los fármacos teniendo en cuenta a los receptores. La proteína G, por su lado, lo que va a hacer también es producir actividades de transducción de señal que incluyen sobre las enzimas AC, PLC, la citocromo P450 oxidasas o la citocromo GMP, las proteínas DE6, también los canales iónicos como del calcio,
lo del potasio, el sodio y el cloro, y también se clasifican a estos mismos, se los clasifica cuando usamos los fármacos en, por ejemplo, antiarrítmicos, canales activados por voltaje, igual que en el sistema nervioso central, canales activados por ligandos y canales iónicos, que son receptores de potencial, que son un potencial transitorio. Para terminar, podemos ver los llamados receptores de transmembrana asociados a enzimas intracelulares, que son parte del grupo de las familias estructurales funcionales de los receptores fisiológicos. Estos receptores de transmembrana pueden ser los que hacen por la vía del receptor JAK-STAT, que tienen que ver que se expresan a través de la familia de los receptores para las llamadas citocinas. Dentro de estas familias de las citocinas están los del interferón gamma y de las hormonas de crecimiento, como de la producción de leche, que son la llamada prolactina. También existen de los receptores tipo TOL, de los receptores de serina treonina sinasas, los receptores de tirosinasa, y que incluyen estos receptores de tirosinasa, incluyen a la insulina, a las efrinas, y también incluyen a los factores de crecimiento. Todos los factores de crecimiento, en realidad viene del inglés factor grow, factor grow, factor grow, crecimiento. A los factores de crecimiento en el endotelio de las células de diferentes partes fisiológicas y funcionales del organismo, como vamos a ver en el tema de la farmacología de, por ejemplo, las anemias, cada uno de estos crecimientos que tiene que ver con la producción de los elementos formes, de la parte de la coagulación y de la parte que corresponde a los elementos formes de la sangre. Bien, lo hemos separado, no lo colocamos en la parte conceptual porque, o sea, descriptivo en la parte conceptual, porque lamentablemente es una temática que tiene demasiada tecnología y demasiado moderno en lo que se le llama farmacología molecular. Sin embargo, es importante porque el mecanismo de acción es con las moléculas, obviamente. Y por lo tanto, estas son las características de estos grupos. Con que se sepa de estos grupos y que, por ejemplo, sepas que la insulina pertenece a los grupos de los receptores de transmembrana asociados a las enzimas intracelulares y que a la vez pertenece a las familias de las estructuras funcionales de los receptores biológicos, basta y sobra, porque se complicaría demasiado con eso más la parte farmacológica. Bien, pasamos a algunas pequeñas demostraciones. Una de las demostraciones es, habíamos expresado que sí, nosotros tenemos y que cada año lo que hacemos es actualizarlo, un libro de farmacología que se llama Guía Teórico-Práctica de Farmacología, que está desarrollada por Objetivos. Esta farmacología, verán, este tema que acabamos de ver está escrito. La farmacodinámica es la forma dinámica que estudia los receptores, el fin de acción, la diferenciación, todo lo que se ha dicho, todo lo que existe dentro del Capsule, todo lo que también en muchas partes del Goodman y Hillman existen, y en algunos otros libros de farmacología, estudiados, visto si tiene o no tiene aplicación para los pacientes y aplicación para el aprendizaje de los estudiantes, hemos ido colocando y vamos en cada uno de los capítulos haciendo la colocación de esto que tiene que ver con lo que son conceptos, tiene que ver con lo que son claramente las actividades que se diferencian entre lo que es un antagonismo farmacológico, como hemos visto ayer, con un antagonismo fisiológico y un antagonismo químico. Por lo tanto, todo esto está colocado acá
Y la diferencia es que como ya está manejado la parte conceptual, expresará el concepto, luego sus relaciones, expresará el concepto de, entonces, a mis estudiantes que les exijo los mapas conceptuales, que ellos los tienen que hacer como proceso de aprendizaje, les ayuda muchísimo porque si no existiera este material, no sería fácil extractar de ningún libro de farmacología, porque repetimos, los libros de farmacología son para informar, no son para enseñar y menos para educar. Por lo tanto, y de hecho ya lo hemos dicho en la primera clase, el Katsun lo leen y dice que no es para estudiantes, dice es un libro para médicos egresados que necesitan, quiere decir ya te has egresado. Por lo tanto, ¿qué partecita es la que debes saber y qué partecita es la que tienes que saber o tienes que mejorar para tu parte de egresado hasta volverte especialista o súper especialista o doctorado? Esas partes no tienen nada que hacer en nuestro proceso de aprendizaje, gracias a Dios. Aquí estaba todo lo del AMP cíclico, el calcio, el GMP, el AMP y así sucesivamente en estos capítulos en el texto que sí yo lo llevo, que para cuestión graciosa, sí lo tienen, aunque no los actualizados necesariamente, las universidades privadas en cualquier lugar de cualquier parte de este planeta. Bien, pasamos a hacer un repaso general y como van a ver, un repaso bastante interesante de qué es un mapa conceptual y cómo ayuda. Todo lo que hemos dicho, en lo que se cree que es una parte fundamental, en lo que se cree que es algo importantísimo. ¿Están viendo el mapa? No, doctor. Ahora sí, ¿sí? Ahora sí. Ahora sí. Bien. A este mapa lo clasificamos como si fuera un resumen de la farmacodinamia y los receptores de los fármacos, que se supone que es la parte más importante. Y por lo tanto, el título farmacodinamia dice, estudia la forma dinámica en que interactúan los fármacos con otras moléculas del organismo, su mecanismo de acción sobre los receptores y células de los organismos vivos, sus efectos farmacológicos manifestados por los cambios físico-químicos, bioquímicos y fisiobiológicos producidos en el organismo. Esto es lo que estudia la farmacodinámica. Es lo que, en otras palabras de resumen, el fármaco le hace al organismo. Y la farmacodinamia comienza cuando se produce la formación del llamado complejo fármaco receptor. Fármaco, lo que le vamos a colocar una obviedad. Pasamos de esto, fármaco receptor, pasamos al receptor. El receptor, como en este caso, es un componente que, como ustedes han visto, va a ser el receptor está genéticamente determinado hoy, lo estudia la farmacogenémica, pero es el componente de la célula u otra parte orgánica que interactúa con el fármaco y que produce efectos que pueden ser tóxicos y que son estudiados por la toxicología, o efectos terapéuticos que son estudiados por la terapéutica. El receptor también dentro de sus características tiene aplicaciones que son aplicaciones de la parte clínica. Y las aplicaciones del receptor con sus características clínicas está dada porque son intermediarios de las acciones, todo fármaco, y el receptor es el intermediario de la acción farmacológica y que puede producir agonismo, antagonismo o reemplazo. También hemos visto que aparece la palabra depresión, pero que no es más que el intermedio entre el agonismo, es una forma de hacer agonismo de las acciones farmacológicas, como lo vamos a ver después conceptualmente. Determinan la selectividad, los efectos farmacológicos y está determinado por la dosis y la concentración del fármaco.
La dosis está determinando y la concentración del fármaco da la determinación de la afinidad. Los efectos farmacológicos tienen que ver se producen según el número total de receptores ocupados y se limita el efecto farmacológico por el efecto máximo que se puede producir hasta antes que aparezcan los efectos tóxicos. Por su lado, la selectividad de un fármaco tiene que ver con su carga eléctrica, con su fuerza, su fijación, su afinidad, potencia quiere decir fuerza, la forma química que tiene y el tamaño molecular que tiene. A su vez, ¿qué es un receptor? No es más que una macromolécula que tiene una estructura química específica, que tiene una forma y una carga eléctrica. A la vez son proteínas que son proteínas reguladoras, proteínas transportadoras, estructurales y enzimas. ¿Cuál es la actividad farmacológica? Su actividad farmacológica se mide, se ve a través de las curvas concentración-efecto, que son directamente proporcionales y representadas por las fórmulas correspondientes. Según la ocupación de receptores, la ocupación de receptores produce una respuesta farmacológica, la ocupación del receptor se lo llama acoplamiento y estas producen una eficacia que dependerá del cambio de la conformación inicial, de procesos bioquímicos o también de la existencia de receptores no ocupados que pueden ser temporales o también pueden ser similares a los ocupados. De acuerdo a las características de la actividad farmacológica, los fármacos pueden ser agonistas, que pueden ser parciales o totales, y por lo tanto los parciales producen una respuesta menor por tener una menor eficacia, y los totales producen la respuesta máxima. Por su lado, también podemos ver las características de los antagonistas. Los antagonistas pueden ser que van a producir competitividad y reversibilidad, y su acción también está mediada por cambios a nivel fisiológicos y químicos, y en los fisiológicos se oponen a la acción, no tiene nada que ver con el receptor, y los químicos son los que inactivan, inhiben, destruyen la respuesta de las sustancias, ni del receptor ni del fármaco. Bien, nosotros podemos ver también que en la competitividad pueden ser no competitivos y competitivos. Los que son no competitivos no ocupan el receptor, los que compiten por el receptor competitivos, pero también pueden llamarse puros y se llaman puros cuando no cambian la estructura, no interactúan y tampoco los activan. A estos les llamamos antagonistas competitivos puros. Bien, los reversibles e irreversibles, porque ocupan y desocupan el receptor fácilmente, porque no lo desocupan nunca y tienen siempre un enlace llamado enlace covalente. Y para visualizar lo que se llama relación dosis-respuesta. En la relación dosis-respuesta, lo que nosotros podemos tener es potencia, eficacia máxima y las curvas correspondientes, la dosis eficaz, dosis tóxica, dosis letal, índice terapéutico, todo lo que acabamos de hablar. Y podemos ver que también tenemos las curvas de dosis-respuesta gradual, dosis-respuesta cuantal, que tienen que ver con la selectividad para efectos acabamos de ver, benéficos colaterales y tóxicos, la potencia mediada por la cantidad de fármaco necesaria para producir el efecto, a menor cantidad, mayor potencia. La variabilidad de la concentración del fármaco de acuerdo a la ocupación de los receptores. Hemos visto la idiosincrasia, hiporreactivo, hiperreactivo, hipersensible, tolerante y taquifilaxia. Como también hemos visto las dosis respuesta, las curvas de dosis respuesta graduales cuantales, con pendientes normales pronunciadas y que tiene que ver con porcentajes de la población y donde hemos podido ver también el margen de seguridad de las dosis. La señalización farmacológica
mecanismos básicos: receptores de citosina, receptores de sustancias liposolubles, enzimas de transmembrana y ligandos, canales de compuerta de los ligandos, proteínas G con segundos mensajeros, acabamos de ver, y comprobados los que existen: el AMP cíclico, el calcio, los inosípidos, el GMP cíclico, y las reacciones que pueden tener los segundos mensajeros pueden ser reacciones a veces opuestas y a veces totalmente complementarias. Y como verán, son las 9:15 y hemos terminado con el capítulo de farmacodinámica. No sabíamos si iba a poder ser posible, pero acabamos de demostrar que sí es posible, y supongo que no hemos ni corrido ni nada en especial. Hemos hecho una clase como las normales que siempre hago y hemos terminado con la materia. No adivinando, porque en general siempre sucedía, y lo que con frecuencia sucede se vuelve a suceder. Hoy día ha salido el instructivo de la universidad, del Ministerio de la, que para mañana solo hay actividades de horario continuo hasta las 4:30 de la tarde, pero como nuestra clase iba a ser a partir de las 8 de la noche, entonces íbamos a tener problemas y desconfigurar todo nuestro sistema de nuestro cronograma académico. Como eso no es algo agradable, lo que hemos hecho es hacer lo que hemos hecho hoy día y ayer, y hemos llevado todo lo que corresponde a la farmacodinamia, lo hemos llevado como está en nuestras diapositivas, todo, sin decir, esta diapositiva ya no entra, pásela, 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 sino todo, habiéndolas leído, explicado, enfatizado en todo momento, y por lo tanto creemos haber cumplido con nuestro deber. Y cuando son las 9:17, el ideal podría ser de que digan, hay preguntas, pero en general ya ustedes saben que ya sé que en general las preguntas son lo que menos existe dentro de nuestras actividades. Sin embargo, si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer, estamos listos para hacerle la respuesta. Se supone que es un problema particular y eso es. Si hay alguna pregunta. Muy bien. Mañana, como es una obviedad, no tenemos ya clases porque hemos terminado con el tema de farmacodinamia. La próxima semana ingresa doctor Peralta con los temas de la individualización de la parte farmacológica, y luego él habla del tema de mediadores llamados mediadores locales. Entonces, seguramente los horarios no sé si van a ser los mismos, el medio yo supongo que va a ser el mismo a través del Zoom por esta misma vía, pero no necesariamente los horarios, ya que creo, no tengo idea, pero supongo que no es incompatible estos horarios para ninguno de ustedes ni para ninguno de nosotros. Muchas gracias, muy buenas noches, y son las 9:18. Disculpas por los 3 minutos